quería, digamos, aprovechar estos 30 minutos para, digamos, dividir mi exposición en 3 momentos. La primera parte, digamos, voy a expresar, digamos, la conformidad que tenemos que tener todos los ciudadanos ecuatorianos y todos los que vivimos en el Ecuador con las decisiones de la Corte Constitucional, en el sentido de que es ya una determinación la tomada y que por lo tanto, en principio, las opiniones que yo podría dar aquí sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinadas interpretaciones, empiezo diciendo que no pueden llegar a no ser pertinentes. Sin embargo, a pesar de eso, y reconociendo que la Corte Constitucional ya ha tomado una decisión legítima sobre el particular, yo me voy a permitir ante ustedes, abusando de mi condición de profesor universitario, de dar mi opinión personal de lo que yo hubiera hecho si hubiera sido parte del Pleno de la Corte Constitucional. En 3 o 4 temas importantes que yo creo que ustedes tienen que considerar a la hora de tomar una determinación. Un segundo momento de mi exposición voy a justificar o argumentar por qué creo que ustedes sí tienen capacidad de ir más allá de la mera formalidad, en la medida en que ustedes son una comisión de asambleístas elegidos por el pueblo ecuatoriano y que yo considero que por lo tanto ustedes tienen plena legitimidad y legalidad para revisar cuestiones de fondo de las propuestas de enmienda. Ese será mi segundo elemento de análisis con ustedes. Y en tercer lugar, ya haré unas consideraciones puntuales sobre 3 temas que me preocupan. Ya sé que el tema del artículo primero o de la propuesta número 1, que fue declarada, digamos, que no procede a través de una enmienda constitucional, sino que procede a través de una asamblea constituyente, eventualmente debería pasarla sin hacer ninguna consideración, pero quiero hacer alguna consideración sobre ese tema, de la enmienda sobre la acción de protección. En segundo lugar, quiero hacer una serie de consideraciones sobre la propuesta de enmienda a los derechos laborales de los obreros del sector público, que me preocupa sustancialmente. Y en tercer lugar, voy a hacer alguna consideración específica sobre la enmienda o la propuesta de enmienda del artículo 2 del texto enviado por la Asamblea, que se refiere a la consulta popular y la regulación que se quiere hacer a la consulta popular ciudadana en ese caso. Voy a hablar de eso. Y por último, voy a hablar de la enmienda relativa a la reelección. Sobre eso he preparado mi argumentación y luego, ojalá me alcance el tiempo, los 30 minutos, les daré alguna indicación desde mi punto de vista, por supuesto, de, como diría Lenin, qué hacer frente a este tema. Si me lo permite, señor presidente, entonces comienzo con lo primero. Bien, en primer lugar, como decía, la Corte Constitucional ya decidió y ya determinó cuál era la vía de la reforma de la Constitución en estas enmiendas. De tal manera que puede parecer algo impertinente volver sobre el tema. Yo asumo que efectivamente se van a tramitar a través de enmienda estas 17 propuestas, o 16 en realidad. Sin embargo, yo creo, y si yo hubiera sido juez de la Corte Constitucional, creo que en 4 de esas 16 la Corte tuvo una interpretación que no se ajusta
exactamente a la Constitución. Y que por lo tanto, estando ustedes como asambleístas vinculados a la Constitución y siendo, si no intérpretes, si no son los intérpretes auténticos y de última instancia de la Constitución, que lo es la Corte, sin embargo, ustedes sí tienen la obligación de seguir respetando la Constitución y de seguir estando cobijados bajo el principio de supremacía de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que en 4 de los 16 temas, ustedes tienen que hacer una revisión mucho más detallada y tienen que realmente enfocar el tema constitucionalmente. Es decir, lo que quiero decir en términos simples es que la Corte no les ha facilitado todavía el trabajo, porque la Corte simplemente, y aquí paso al segundo elemento, la Corte simplemente lo que hizo fue decir cuál era el procedimiento, pero el análisis de constitucionalidad sobre las propuestas de enmienda no se ha hecho. Por lo tanto, en el momento en que ustedes hagan el informe y el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe el informe de acuerdo con el procedimiento legislativo, queda absolutamente el proceso de revisión constitucional en pie. Cualquier persona, después de esto, puede hacer una demanda de inconstitucionalidad sobre lo que ustedes determinen aquí. Sé, porque lo he leído en algunos diarios de circulación nacional, que aquí, en el seno de esta comisión, ha habido ese debate y que algunos de ustedes consideran que la labor o el ámbito de acción de esta comisión es meramente procedimental. Yo de plano les digo que no. Ustedes tienen una labor de legislador constituyente derivado y por lo tanto tienen una labor de fondo. No es simplemente un trámite lo que tienen que hacer y por lo tanto tienen que asegurarse de que las decisiones que ustedes tomen aquí están plenamente ajustadas a la Constitución, porque la Constitución todavía sigue rigiendo absolutamente hasta el momento en que ustedes lo. Eso quería indicar rápidamente. Bueno, en segundo lugar, me voy a referir ya a mis opiniones concretas jurídicas sobre cada una de los temas. Voy a empezar por el tema de la propuesta de enmienda número 1, referida a la acción de protección. Lo primero que tengo que decir es que estoy de acuerdo con la conclusión de la Corte Constitucional en el sentido de que cualquier regulación, o por lo menos la regulación que se pretendía hacer en la enmienda propuesta por la Asamblea, implicaba lo que se llama una desconstitucionalización. Estaban quitándole el elemento constitucional de la garantía y le estaban dejando a la libre configuración del legislador lo que aparentemente, digamos, textualmente y formalmente no era ningún problema, pero eventualmente podía generar inconstitucionalidades. Un tema preocupante adicionalmente era que en realidad la propuesta implicaba que la Constitución estaba por debajo de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, porque el argumento que se daba era que lo único que se quería hacer era simplemente actualizar en la Constitución lo que ya dice la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Sin embargo, ustedes tienen que tomar en cuenta que esa ley lamentablemente no ha sido revisada en su constitucionalidad en términos estrictos. Ha sido revisada en términos generales por la Corte y fue declarada inconstitucional, pero no ha habido una sola demanda de inconstitucionalidad de los articulados concretos y particularmente no ha habido una revisión exhaustiva de constitucionalidad del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías, que a mi modo de ver tiene falencias de constitucionalidad. Entonces, si el argumento de la Asamblea era vamos a constitucionalizar una ley
que si bien es constitucional, pero que no ha sido revisada de fondo, lo que estaban haciendo era poner por encima la ley a la Constitución. De tal manera que yo creo que la Corte efectivamente hizo bien en declarar que la vía idónea para la reforma de la acción de protección, en tanto que es una garantía constitucional, debía ser la Asamblea Constituyente. Lo que no hizo bien la Corte, a mi modo de ver, es que no les contestó las preguntas en el escrito que se presenta a la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional y los asambleístas hacen una serie de interrogaciones a la Corte sobre el procedimiento. La Corte no contesta. No contestó absolutamente nada, simplemente se organizó su argumentación en función de decir que no es solamente la ley, sino también la jurisprudencia la que es fuente del derecho en el Ecuador, y que por lo tanto cualquier, digamos, la motivación de la reforma era evitar los abusos que se presentan frente al uso de la acción de protección. Entonces, cualquier eventual abuso del derecho, el legítimo llamado a controlar ese abuso, según la Corte, es la propia Corte y los jueces constitucionales, en la medida de que existe una fuente del derecho que es la jurisprudencia constitucional. Entonces, ese fue el único argumento que dio de fondo la Corte, pero no contestó en absoluto no dijo nada sobre la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional de desconstitucionalizar a la Constitución. En mi opinión, obviamente no se puede, pero tendría que habérselo dicho. Tendría que haberle dicho que las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional no llegan al punto de desconstitucionalizar la Constitución. Eso en cuanto al artículo primero, y si ustedes, o a la propuesta primera de enmienda, y si ustedes tienen unas preguntas específicas, yo estaré encantado de contestárselas. En segundo lugar, quiero referirme al tema de los derechos laborales, de la enmienda que se refiere a, digamos, la actualización del derecho laboral ecuatoriano y particularmente de la actualización de los derechos laborales de los obreros que pertenecen al sector público. Si bien la Corte Constitucional ya dio paso a que digamos, este cambio constitucional se pueda dar vía enmienda, está bien que sea así. En todo caso, esta comisión y la Asamblea Nacional tienen que tomar en cuenta que cualquier regulación que se haga del derecho laboral implica una regulación sobre derechos constitucionales y que por lo tanto esa regulación no puede ser en la vía de la limitación de los derechos. Entonces, cualquier argumentación que ustedes hagan tendrán que ser justificando y motivando muy fuertemente por qué no se está limitando los derechos. A priori, yo diría, a priori, que el derecho laboral desde sus orígenes en los años 20, 30 y 40 del siglo XX fue construido como un derecho digamos, protectivo o garantista, tuitivo, hacia los más débiles que son los trabajadores. Efectivamente se pensó siempre en un empleador privado, pero el desarrollo institucional ha hecho que también el Estado sea un empleador. Y por lo tanto, en esa relación entre empleador y trabajador, así sea el Estado el que lo haga, también hay una relación de indefensión o de subordinación del trabajador frente al Estado. En ese sentido, en principio,
la iniciativa que ustedes han tomado como asambleístas de equiparar los derechos de los obreros que trabajan para el sector público bajo el régimen de la LOCEP, quitándolos de la protección más garantista del derecho del trabajo, en principio, a mi modo de ver, es o tiene problemas de constitucionalidad. Ahora bien, ustedes están salvados por una razón, porque hay una transitoria que dice que esa regulación no se aplica hacia atrás, sino solamente hacia el futuro. Pero tienen que tener claro que los próximos trabajadores obreros estatales tendrán menos derechos que los que tenían sus compañeros anteriores. Eso sí es claro así. Entonces, tienen que jugar con pinzas sobre la regulación específica de la enmienda para que no vaya a haber demandas de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad. O sea, es verdad que lo pueden hacer porque la regulación es hacia el futuro y hacia el futuro la ley puede determinar lo que mejor pueda. También es verdad que los obreros actuales del Estado están cobijados por las regulaciones y las protecciones del Código de Trabajo, por lo tanto no habrían mayor problema en principio, pero va a llegar el momento en que haya dos regímenes laborales en el Estado para los obreros, unos para la LOCEP y otros para el Código de Trabajo. Eso lo tienen ustedes que ver en su justa dimensión y en una interpretación, digamos, sistemática de la Constitución. Eso en cuanto a la regulación o a la reforma o a la enmienda que se refiere al trabajo. La siguiente cuestión que quería yo comentarles rápidamente es mi opinión sobre la enmienda que se refiere, la propuesta de enmienda del artículo 2 de la propuesta, que se refiere a la modificación del artículo 104 de la Constitución. Lo primero que quiero decir es que la primera propuesta que se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, a limitar el ámbito de las consultas propuestas por los gobiernos autónomos descentralizados, en principio yo estaría de acuerdo con la Corte Constitucional en que no limita derechos porque los GATS no son titulares de derechos en estricto sentido. Tampoco afecta el ámbito de la estructura del Estado porque no afecta sus competencias, en el sentido de que simplemente lo que hace es precisar que las consultas populares de iniciativa de estos gobiernos autónomos descentralizados sean sobre el ámbito, digamos, particular de sus competencias. Y como en derecho público solamente podemos hacer lo que está estrictamente permitido, en rigor, aunque no se hiciera esta enmienda, ya es así, es decir, no podrían generar consultas sino sobre temas exclusivamente establecidos en sus propias consecuencias. Entonces, si bien, digamos, desde mi punto de vista, esta es una enmienda innecesaria, porque ya tal cual está, es así, digamos que no afectaría en el asunto. Pero en cambio, el cuarto inciso vigente, que se refiere a la ciudadanía, la tramitación de esta enmienda es profundamente peligrosa porque sí limita radicalmente los derechos de participación de la ciudadanía. ¿Por qué el presidente de la República puede consultar al pueblo sobre todos los temas que quiera y el propio pueblo no? Eso es una pregunta que ustedes se tienen que hacer. Y yo sería de la opinión de que
en la autonomía que ustedes tienen. ¿Por qué me refería al principio a que ustedes podían hacer una revisión de fondo de las enmiendas? Porque yo creo que ustedes pueden dejar de lado aquellas que, a juicio de ustedes, por supuesto, tienen algún problema de constitucionalidad. Y entonces, mi sugerencia es que, en este caso, del cuarto inciso del artículo 104, ustedes, por favor, lo piensen así, lo ideal sería que no se tratara en la comisión, y no se tratara en la comisión y no se tratara en la asamblea de hacer esa enmienda, porque efectivamente, aunque lo haya dicho la Corte Constitucional, ¿cuál es la vía? En todo caso, estamos en un hilo muy delgado y estamos hilando muy delgado en términos de restricción de derechos y de unos derechos muy importantes que son los derechos de participación, porque recuerden ustedes que una de las agendas fundamentales de la Constitución de Montecristi es la agenda democrática, que implicaba la ampliación de todos los espacios de participación política de la ciudadanía. Y eliminar la frase sobre cualquier asunto, la argumentación es que al quitar eso se sigue pudiendo hacer sobre cualquier asunto. Sí, en principio sí, pero al eliminarlo también cabe la posibilidad, primero, de que la Asamblea Nacional regule en una ley de participación otra cosa, y también cabe la posibilidad de que la Corte Constitucional, en su interpretación de la Constitución, restrinja el tema de, porque no dice cualquier asunto. En cambio, el legislador constituyente del 2008, al asegurarse que era cualquier asunto, tenía una intencionalidad clara, que era ampliar absolutamente los espacios de participación de la ciudadanía. Entonces, este punto, sé que no es, digamos, políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero este punto yo creo que amerita un estudio concienzudo de parte de ustedes, en el sentido de que si la primera parte del tercer inciso no afecta efectivamente los derechos ni la estructura del Estado, en cambio la modificación del cuarto inciso yo creo que sí restringe seriamente los derechos, y eso sería gravísimo que ustedes lo avalaran. Finalmente, para terminar, y antes de que ustedes me hagan las preguntas que consideren necesarias, yo quiero referirme al tema de la reelección. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con el profesor Rafael Ollarte en el sentido de que si uno lee sistemáticamente la Constitución, el eliminar la limitación o el candado para que pueda haber reelección a secas no vulnera ni derechos, más bien garantiza, como justamente lo dice la argumentación de la Asamblea, garantiza los derechos de las personas que creen en la continuación del proceso como un proceso adicional. Además, se garantizan los derechos del propio presidente en ejercicio de volverse a presentar, es decir, se están ampliando los derechos y no se están restringiendo derechos, porque efectivamente, como bien lo dice la argumentación, tanto de la Asamblea como de la Corte Constitucional, los ciudadanos que no estén de acuerdo con la reelección indefinida siempre pueden votar por el candidato de la no continuidad. Eso es verdad. Muy bien. En segundo lugar, el otro problema que tenía el otro gran argumento sobre la posibilidad de la reelección indefinida, que era el de la alternabilidad, ese tiene más problemas. Es decir, efectivamente nosotros estamos rompiendo o dándole una interpretación distinta a una visión liberal de la alternabilidad. La alternabilidad es deseable,
pero la alternabilidad no es necesariamente así. Y hay, digamos, países democráticos en el mundo que sin embargo no han tenido necesariamente alternabilidad y por eso no se les acusa de no ser democráticos. Ese sería el siguiente punto. El siguiente punto es que efectivamente, como ya lo han dicho muchos, tampoco afecta a la estructura del Estado en estricto sentido formal. No afecta a la estructura del Estado el hecho de que se garantice la posibilidad de una reelección indefinida. Pero, sin embargo, hay un elemento que sí preocupa fundamentalmente, y es el de la separación o la de coordinación de poderes. ¿En qué sentido lo dice? Y aquí yo me tomo un poco las propias palabras de la Corte Constitucional colombiana en un caso relativamente similar al que estamos ventilando aquí, en el sentido siguiente: el hecho de que el presidente en ejercicio pueda reelegirse indefinidamente o reelegirse simplemente, pone en riesgo el tema de la separación de funciones y el control y el check and balance que debe haber entre los distintos sectores del Estado. ¿Por qué? Porque los órganos de control del Estado, Contraloría, superintendencias, este tipo de órganos de control, es decir, la función de control del Estado, en gran parte, en su ámbito de nominación de sus autoridades, depende del presidente. El presidente presenta ternas para estos organismos. Y si el presidente es el mismo al establecer una reelección indefinida, el presidente de la República será el que nomine siempre a sus controladores. Por lo tanto, se genera un serio problema. En Colombia, yo soy colombiano, ustedes saben, en Colombia se ha resuelto ese tema constitucionalmente de la siguiente manera: el presidente de la República efectivamente designa mediante terna las personas que van a ser los máximos órganos de control de las funciones de control, pero lo hace en las 2 últimas o 3 últimas semanas de ejercicio, de tal manera que las autoridades de control designadas o apoyadas por el presidente de la República lo harían para el siguiente presidente, es decir, para el que lo sucede. Y eso garantiza, primero, un control más riguroso e institucionalmente es una garantía bastante importante de separación de funciones y de no injerencia excesiva de la función ejecutiva en los órganos de control. Yo les encarecería a ustedes que tomaran en consideración este punto a la hora de regular ese tema. Finalmente, si bien yo estoy de acuerdo con la reelección, personalmente yo estoy de acuerdo con ella, me parece que hay un argumento más bien de estilo y de buenas maneras en el sentido de, si se va a aprobar la reelección indefinida, no se debería aprobar con efectos para este régimen, para este presidente, porque estamos cambiando las reglas de juego. Nosotros somos, digamos, los que organizamos el tablero y el juego y estamos nosotros mismos cambiando las reglas de juego en nuestro propio beneficio y nuestro propio favor. De tal manera que yo creo que constitucionalmente no habría ningún problema, ni desde el punto de vista de los derechos, ni desde el punto de vista ni desde el punto de vista de los derechos, ni desde el punto de vista de la estructura del Estado, la reelección indefinida tiene ningún problema. Yo personalmente considero que es adecuada para
fortalecer la institucionalidad ecuatoriana, pero personalmente considero que debería tener vigencia esta enmienda para la siguiente periodo que no fuera el del presidente Rafael Correa Delgado. Evidentemente, tal vez para muchos de ustedes lo que estoy diciendo no sea, digamos, lo que quisieran escuchar, pero creo que desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del propio entorno constitucional en que se desenvuelve el Ecuador y de la región, sería lo más adecuado para preservar, digamos, en la mayor medida posible el ámbito de democratización y la garantía de aquellas personas que no están de acuerdo con el actual régimen. Efectivamente, hoy en día, digamos, y aquí me incluyo, hay una mayoría sustancial de personas que apoyan este proceso político de la Revolución Ciudadana, pero no necesariamente somos el 100% de los ecuatorianos, y por lo tanto, esto deberíamos tomarlo en cuenta a la hora de precautelar los derechos de participación política de esas minorías. Les agradezco mucho. Gracias.